Muy bien, entonces vamos a desarrollar, les decía, para los que se vienen integrando este tema de manera como los primeros temas, ¿no? Como más formato escuela sabática, ¿sí? Y estamos empezando con esta cita. Entonces la pregunta a desarrollar, hermanos, es, ¿qué ha sido para usted? ¿Con qué se ha encontrado usted en estas 7 semanas en el desarrollo de diferentes temáticas? En la experiencia de volver a repasar, a leer, a escuchar de estos temas, ¿sí? Porque el mero conocimiento teórico de esto no nos beneficia. Si no nos llevan estos temas a un arrepentimiento, a una experiencia de victoria sobre el pecado, a una entrega completa a Dios, hemos perdido 7 semanas. Cómo ha sido su experiencia? Eso estábamos comentando. Esto ya nuestra hermana Marcela nos habló desde su mirada como una persona que se viene integrando a la fe adventista hace unos años. Y la hermana Gregoria, desde su mirada, quizás con más tiempo en la iglesia, pero todos tenemos una experiencia en esto. ¿Qué ha sido para ustedes? No sé si hay alguien más que quiera compartirnos. Hoy día es así, el formato es este, ¿sí? Para los que no les gusta el otro formato de expositivo y al final les pregunta, bueno, ya ahora estamos en el formato que les acomoda más a alguno, ¿no? No quiero preguntar directamente, quiero que sea más espontáneo. Hermano Fernando, ¿está muteado, hermano Fernando? Ahí sí. Hola, ¿cómo están a todos? Vengo llegando de San Pedro. Ahora estoy en Talcahuano porque tuve un problema de hogar, así que estoy en donde mi papá de momento. Eh, bueno, yo he pensado en eso mismo hace bastante tiempo ya, pues, antes que usted pusiera la pregunta. Y yo me preguntaba lo mismo cuando lo escuchaba a todos los expositores. Entonces, la otra pregunta que yo añadiría a lo que usted, ¿cómo ponemos en práctica el conocimiento que tenemos? ¿De qué manera práctica lo podemos hacer práctico en nuestra vida para que sea eficaz? Porque si no, como dice la cita que usted mencionó, la teoría por sí sola es teoría, ¿no? Porque queda ahí como algo abstracto quizás, y me parece que ahí estamos errando mucho el camino. Y yo en lo personal he leído bastante también, y ese libro también lo leí y lo volví a leer, y la verdad que reforzó algunas cosas que yo sabía y me hizo acordar de otras que yo no tenía claro. Pero insisto en lo mismo, ¿cómo yo como individuo de iglesia pongo en práctica este conocimiento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Porque si me voy a la escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y aquí estamos todos en una misma sintonía buscando el por qué. ¿Cómo hacemos para que esto sea eficaz en nuestra vida? Porque Cristo dijo que a través del testimonio vamos a predicar también. Muchas veces nos emborrachamos con demasiadas palabras. Y quizá el testimonio más eficaz es el silencio y hablar cuando sea necesario, ¿no? En el contexto social de la gente que no conoce. Entonces yo me preguntaba eso hace bastante tiempo, ¿cómo yo pongo en práctica esto? Mucho más ahora que vemos que los eventos que están pasando y que están sucediendo a la vista nuestra nos indican que claramente Cristo está a las puertas mismas. Yo digo, estamos a un paso de la eternidad, o sea, de aquí a allá no nos queda mucho. Entonces, retrotrayendo un poco lo que dice la sierva de Dios, dice que el conocimiento por sí mismo no nos salva. Y yo me pregunto lo mismo, ¿cómo hago yo, cómo me aconsejarían ustedes, hermano, poner en práctica esto? Porque eso es lo que falta al parecer. ¿Cómo poner en práctica las bestias? No sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? A veces uno no tiene todas las palabras. El tema de la justicia por la fe, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para que Cristo me impute su justicia? ¿Qué tengo que hacer para que la santificación sea diaria? Porque es un proceso, bien sabemos, ¿cierto? No es un estado, es un proceso. Y eso es lo que me inquieta a mí, porque yo veo tristemente a mi iglesia, ya sea donde existo, y a la iglesia universal, y qué sé yo, la nuestra, languideciendo por falta de conocimiento. Pero tenemos el conocimiento de los que estamos acá, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a los hermanos? ¿De qué manera? Práctica. ¿Cómo?
¿Qué ejemplo nos podría dar Jesús? Quizás eso sería algo que podríamos darle el diente y estudiarlo. ¿De qué manera poder hacerlo? Porque la sierva de Dios también añade y dice que el mensaje del tercer ángel es el que reúne todas las cosas y nos ayuda a salir de donde la trampa en que hemos estado. Y los mensajes de los tres ángeles, por lo que ella dice, sirve para todo, sanar casi todo prácticamente de lo que pasa dentro de nuestras propias filas y de nuestra iglesia. Pero a veces los años de adventismo no significan nada al ojo del Señor, por más que el corazón sincero, ¿cierto? Como dijo Samuel por voz a través del Señor a través de Samuel, que Dios se complace más en la obediencia que en la ofrenda de muchos sacrificios. Y eso es lo que más, en el fondo de mi corazón, lo único que yo quiero es amar al Señor. De verdad, yo quiero experimentar eso que experimentó Moisés, Elías, el mismo Señor Jesús. En el fondo de mi corazón tengo esa inquietud, yo quiero experimentar por mí mismo, por mi cara carne, como Job. De oídas te oía, te conocía, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo realmente te conozco. Eso es lo que yo quiero en mi vida, porque tenemos mucha Mm. teoría, pero falta la práctica. Y eso es lo que yo puedo decir. Estoy como quizá un poco frustrado en muchas cosas, pero en esto yo quiero dar el paso de fe gigante y dejar que Cristo, como dijo el apóstol, perdón, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque así va a brillar Cristo en nuestra vida y eso es lo que yo quiero hacer, la verdad que no sé cómo, la verdad. Gracias por escucharme. Gracias, hermano Fernando, por abrir su corazón con su experiencia en relación a esto, hermano. Qué interesante, porque cuando nosotros pensamos en estas temáticas, cuando nosotros exponemos estas temáticas, eh, no logramos dimensionar lo que dice esta cita, ¿cierto? Si esto no nos conduce a un cambio, ¿cierto? No nos beneficia. Lo entendemos, ¿no? Pero dimensionar cómo va esto llegando a cada persona, llegando a cada corazón, porque es muy difícil, y ahora les hablo desde la experiencia de organizar esto. Lo conversaba con mi hija delante de la tarde un poquito. Yo le decía, requiere mucho pensar. ¿Qué tema? Pensando que tenemos una diversidad de hermanos, ¿no? Una diversidad de hermanos, hermanos que llevan muchos años estudiando muchos temas proféticos, muchos temas bíblicos, hermanos que recién están conociendo. em, Elegir temáticas, buscar oradores, expositores, buscar un formato que les sea cómodo a tanto a los expositores, que a veces, ¿cierto?, tienen su manera de exponer, como a los hermanos para que puedan participar y a veces uno se complica y trata de buscar lo mejor posible para poder tener esta serie de estudios, pero no ve lo que va llegando al corazón, no ve cómo cada uno va recepcionando este mensaje. Y esta instancia que da, ¿cierto?, esta oportunidad, este último tema, ¿sí? Porque lo que decía la hermana Gregoria, también yo lo meditaba, la preparación, cuando describe la sierva del Señor, la venida del ángel a anunciar el nacimiento de Cristo, usted lo puede leer, o si ya lo leyó, recordarlo, leyendo el libro El deseado de toda la gente, es un maravilloso libro, uno de los libros más hermosos según mi parecer, de los que escribió la sierva del Señor. Este, y el ángel viene a anunciar el nacimiento de Cristo y dice la sierva que ya estaba a punto de irse, sorprendido y triste de no encontrar dónde, a quién, el pueblo que era el que Dios había separado y apartado para esta misión, no tenía interés en el templo, en el palacio, y ya estaba a punto de dejar la tierra y llevar esta triste noticia, cuando encontró este pequeño grupo de humildes pastores que meditaban en esto, en la venida del Mesías. Dios eso es lo que busca, hermanos. Dios no busca grandes personas, grandes eruditos, gran conocimiento. Lo que Dios busca es corazones sinceros, que como decía nuestro hermano Fernando, y ahora lo uno con esto, tengan ese deseo, esa necesidad de poder
encontrar una relación tan profunda con Cristo que su vida sea totalmente transformada. De que todas mis deficiencias, mi deficiencia de carácter, eh, todas mis fallas puedan ser de una u otra manera quitadas de mí. Y eso no va a ocurrir mientras yo no mire a Cristo. Eso no va a ocurrir mientras yo no ceda mi voluntad a Cristo. Porque yo puedo levantarme todos los días, hacer mi culto, orar, leer la Biblia, leer algún otro libro, pero sin mi voluntad. Cuando esta luz me es presentada, lo que decía la hermana Marcela al principio, ¿cierto? Ella está conociendo, está recibiendo esta luz y quiere vivir en este conocimiento que está adquiriendo. Cuando nosotros no cedemos nuestra voluntad a las influencias del Espíritu Santo, si nosotros cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra mente a través de la Escritura, a través de los textos inspirados de la sierva del Señor, nos hace ver que hay cosas que no están bien, como decía la hermana Gregoria, en nuestra vida, que hay cosas que quizás no es que no estén bien, pero no son lo que me va a permitir avanzar en el crecimiento cristiano. Entonces hay una pugna en mi corazón, hay una lucha en nuestra vida. Y es donde nosotros tenemos que pensar si, como decía nuestro hermano Fernando, todos estos años en el adventismo están sirviendo de algo. Como dice esta cita, si todo este conocimiento sobre los acontecimientos de los últimos días están llevándonos a una experiencia diferente, una experiencia de arrepentimiento, de consagración, de buscar al Señor, entendiendo el tiempo que vivimos, entendiendo que estamos a las puertas, que como dice la sierva del Señor, cada hora que nos hemos ocupado en consagrar nuestra vida es una hora perdida para la eternidad. Palabras que son potentes y vamos a ver hoy día y espero que puedan seguir participando con sus opiniones, de que necesitamos una completa entrega a Dios. Vamos a... Ahí volvió nuestro hermano Hugo que tenía la mano levantada hace ratito. ¿O no? Volvió a salir. Bueno, mientras el hermano Hugo se instala nuevamente en su lugar. Este, no sé si hay alguien que quiera compartirnos su experiencia en relación a esta cita y en relación a lo que hemos visto hasta acá, la diversidad temática que hemos desarrollado. Hermano Hugo, ya volvió. Hola hermanos, bueno, me impresionó bastante el testimonio del hermano Fernando. Eh, Creo que de alguna manera mi búsqueda ha sido similar, porque efectivamente pues, el mero conocimiento, este, no, el mero conocimiento o el conocimiento por sí mismo no necesariamente puede operar una transformación. Y no necesariamente puede operar una relación, porque le sucedió, ¿cierto?, a los fariseos. Ellos tenían un conocimiento, hermano, pero extraordinario. O sea, yo creo que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos, no nos acercamos es ni un tobillo, yo creo, de un fariseo, o como lo fue Pablo, por ejemplo. No tenían una educación sistemática en las cosas de Dios. Y ya ven lo que pasó con ellos, ¿cierto? Vino el Señor a ellos y ni siquiera lo conocieron. Entonces, efectivamente, el mero conocimiento o el conocimiento pues, en sí mismo, ¿cierto? Eh, no significa que hay una transformación en la persona. Pero lo que sí, hermano, yo he constatado a través del estudio de la Biblia, que en, en el acto o en la experiencia de conocer a Dios, si hay un poder transformador, porque efectivamente en Cristo, en el Espíritu Santo, hay un poder transformador. Y entonces,
esta experiencia tal vez del hermano Fernando, yo la comparto, tal vez ha sido también mi experiencia, de anhelar esa figura, ¿cierto?, que aparecen en la escritura como Job, como José, ¿cierto?, como el propio Moisés, como el propio Pablo, este, el anhelo de tener su experiencia cristiana. Yo también lo he tenido, pero y yo digo aquí, hermano, es que precisamente uno, eh, a través de las experiencias de este hombre, uno puede sacar lecciones para la vida. Pero la mayor experiencia que nosotros debemos imitar para tener una relación inquebrantable con Dios y una relación transformadora con Dios, de manera que Él habite plenamente en nuestras vidas, es el ejemplo de Cristo, hermano. Cristo, fíjense que, bueno, hay una discusión actualmente dentro del adventismo, ¿cierto?, respecto de la naturaleza humana de Cristo. Yo pienso que Cristo tenía una naturaleza plenamente humana y que por la eternidad, ¿cierto? Por la eternidad conservará esa naturaleza de origen divino y también plenamente humano, ¿no? Lo vimos en la lección de esta semana, ese fue de alguna manera el sacrificio de Cristo, ¿no? Las consecuencias del pecado para Dios fueron esas, que ya el Hijo de Dios no fuera nunca más, ¿cierto? Nunca más tuviera la naturaleza primigenia de la divinidad, sino que compartiera también la naturaleza humana por la eternidad, un sacrificio de Dios tal vez más grande, ¿cierto? Fuese. Entonces, lo que yo quiero decir, hermano, es que en esta naturaleza humana de Cristo, Él se presentaba cada día delante de su Padre y su Padre le revelaba su voluntad para ese día. Y entonces, Cristo, lo primero, ¿cierto?, que hacía era eso, recibir de Dios su voluntad para ese día. Él oraba a Dios, se presentaba delante de Dios las primeras horas del día, y entonces Dios le revelaba día a día su voluntad para él. Entonces, para nosotros, hermanos, tiene que ser de la misma manera. Entonces, pero hay algo a lo que yo quiero llegar, hermano. Yo escucho muchos expositores, hermano, incluso dentro de nuestro propio grupo, que de repente dicen, hermano, bueno, el tiempo de gracia se va a terminar, Cristo va a salir del santuario, se va a acabar la intercesión y tenemos que llegar a una obediencia plena de los mandamientos, o si no estamos perdidos por los siglos sin fin. Y entonces, en consecuencia, nadie puede sellar la ley, tenemos que obedecer la ley. Pero hermano, si nosotros intentamos hacer eso por nosotros mismos, estamos intentando algo imposible. Y entonces, aquí entra la palabra que mal dijo nuestro hermano, el cómo. Y entonces, Pablo también pasó por esta experiencia, hermano. Yo digo, el libro de Romanos es un libro precioso, hermano, porque Pablo ahí pasa por esa experiencia, ¿no? De comprender que había una ley en él, ¿cierto?, que lo llevaba cautivo al pecado. Y entonces, cuando yo intento, decía Pablo, por mí mismo obedecer a Dios, puedo obedecerlo con la mente nomás, pero hay una ley que me lleva cautivo al pecado. Y entonces, miserable de mí, dice. Sin embargo, más adelante, Pablo habla de una transformación total por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, al punto que él dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, Pablo, a través de su relación diaria con Dios, de su experiencia con Dios, ¿cierto? El Pablo que era fue muriendo, hasta que en algún momento en su vida él miró al Pablo que era y ya no quedaba nada. Bien, entonces Pablo dice que nosotros debemos conocer a Dios, debemos conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nos vamos a dar cuenta cómo Él realmente. Y eso va a producir una transformación en nuestra vida, a tal punto que dice Pablo que puede habitar Dios en toda su plenitud en nosotros. Digo que Pablo no puede estar mintiendo ahí, hermano. Y Pablo dice que nosotros podemos llegar a tener esa experiencia de que habite Cristo plenamente en nosotros a través de conocerlo, hermano. Y entonces, aquí es donde fíjense que uno puede leer la Biblia tantas veces, hermano, y bueno, por eso la Biblia es un clásico de la humanidad, ¿no? Porque su significado o su poder de significar es inagotable.
El texto que leímos esta semana en la lección, el texto de Asaf, el Salmo de Asaf, donde él, ¿cierto?, se preguntaba por qué los malos prosperaban, por qué los impíos prosperaban, ¿no? Y no entendía eso. Y entonces dice, cuando, cuando entró al santuario, dice, cuando miró dentro del santuario, yo digo, yo, hermano, yo creo que nosotros necesitamos una experiencia similar, hermano. Nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, hermano. Tenemos que ver su gloria. Todas las personas en la Biblia que vieron a Dios, que vieron su gloria, hermano, entonces se dieron cuenta de lo insignificante que eran. De lo, y entonces, nosotros, hermano, debemos sacar nuestra propia vida del centro de nuestra vida, valga la redundancia. Es decir, nues- nuestra vida, toda nuestra vida aquí en esta tierra, los 70 los 80 los 90 años, los que más que vivimos aquí en esta tierra, la vida está llena de objetivos personales. Tener una casa, ¿cierto? Tener un trabajo, educar a nuestro hijo, hacer un buen matrimonio, una buena familia. Todo está enfocado en nosotros, hermano. El centro de lo que nos mueve a diario está enfocado en nosotros. Y eso, hermano, es lo que tenemos que sacar. Nosotros tenemos que correr todo eso hacia el lado y en el centro, hermano, poner a Dios. En el centro de todas las cosas poner a Dios y contemplarlo cada día y ver cuál es su voluntad cada día para mi vida. Y que esa experiencia de conocer a Dios, de conocer el Evangelio, ¿cierto? De conocer todo lo que Dios hizo para salvar a esta raza humana, ¿cierto? Caída. Entonces, va a ir produciendo una transformación en nuestras vidas, una transformación diaria. Y yo anhelo también, así como la anhela el hermano Fernando, y yo creo que los que estamos aquí anhelamos esa transformación. Pero esa transformación, hermano, es posible. Nosotros no podemos levantarnos cada día y decir, Señor, ayúdame hoy día a guardar tus 10 mandamientos. Y no, ¿cierto? Hoy día sí que no voy a hacer esto, hoy día sí que no voy a hacer esto. Porque estamos esforzándonos algo, estamos haciendo algo por la fuerza. No, hay un poder transformación, un poder transformador, hermano, que tiene que ver con el Evangelio, con conocer a Dios. Hay un poder transformador. Y ese poder transformador va a hacer, hermano, que yo me deleite en agradar a Dios. Que sea un deleite para mí agradar a Dios cuando yo esté en mi trabajo, ¿cierto? Frente a mis compañeros, en mi hogar, en la iglesia, donde sea. Que lo que me mueva a mí sea agradar a Dios por sobre todas las cosas, hermano. Y entonces, pero eso va a ser única y exclusivamente, hermano, si yo tengo a Dios en el centro de mi vida, en el centro de mi objetivo, en el centro de todo este Él. Todo lo demás es la periferia. En el centro el Señor, tal cual como estaba en Cristo. En Cristo, en el centro de su vida estaba el Padre. Cristo vino, ¿cierto?, para glorificar al Padre. Él se complacía en eso, su anhelo de cada día cuando se levantaba, buscar al Señor y en su día, en ese día, vivir para glorificar a Dios. De la misma manera nosotros, hermanos, si ponemos en el centro de nuestra vida a Dios y tratamos de vivir para su gloria, hermano, bueno, esto lo haces, esto se tiene que dar en forma natural en la medida, hermanos, que nosotros entramos en esta relación salvífica con Dios, ¿no? De entender quién es Él y quiénes somos nosotros, cuánto nos ama, cuánto quiere transformar nuestra vida y entregarnos. Y eso tiene que ver con algo que tiene que morir en nosotros, hermano. Recuérdense que Jesús dijo, si la semilla no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Hay algo que en nosotros tiene que morir y vivir una nueva criatura. La Biblia está llena de esa alegoría del nuevo nacimiento. Entonces, para mí es eso, hermano. Yo, en todo el tránsito de mi vida cristiana, tal vez he pasado por todas las etapas de tratar con mi propio esfuerzo, de estudiar las profecías, de tantas cosas, hermano, y he rebotado todo el tiempo, he rebotado. Pero fíjense, hermano, que yo creo, y con esto termino, yo creo, eh, fíjense, hermanos, que
bueno, ahora con mi familia en el culto familiar empezamos a leer los profetas menores y partimos con Edra y Nehemías. Fíjense que cuando llegó el cumplimiento del tiempo de los 70 años, dice la Biblia, Dios despertó en la mente de estos hombres, hermano, despertó este deseo de volver y reconstruir, de una reconstrucción, ¿cierto?, de las cosas de Dios en Jerusalén. Dios despertó. Fíjense, yo no quiero pecar, hermanos, de egocentrismo aquí, o tal vez, no sé, no es esa la palabra. No quiero pecar a ver, ya, pero lo que quiero decir, hermano, es que yo creo que toda esta instancia, hermano, Dios está despertando en nosotros, hermano. Porque fíjense que la Biblia dice claramente, hermano, y eso no lo podemos, que en el último tiempo Dios levantará una generación, hermano, que podrá vivir, ¿cierto? En el periodo donde Cristo salga del santuario. Dios tiene que levantar esa generación, hermano. Y yo digo que esta, este despertar que hay por este, un despertar de amor y de interés por el verdadero evangelio, hermano. Porque nuestra iglesia se ha desviado, esa es la verdad, se ha desviado teológicamente. Pero hoy hay un despertar, hermano, un interés por el verdadero evangelio, hermano, que fue revelado a esta iglesia y del cual nosotros tenemos que dar testimonio. Hay, Dios está despertando en la mente de ustedes, de cada uno de ustedes, de algunos primero, de otros después, pero Dios está despertando este deseo, hermano, con ese propósito de levantar esa generación, hermano, que será una luz para todo el mundo. Y nosotros tenemos el privilegio, hermano, de meditar en estas cosas y ponernos en las manos de Dios para que Dios, ¿cierto?, actúe en mí y con ese poder transformador y yo sea una de esas personas. Eso lo tenemos que anhelar, pero eso va a depender, hermano, de que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y queramos vivir para su gloria. Apenas abramos los ojos, hermano, en la mañana y tengamos el deseo, la intención de pedirle a Dios fuerza para en ese día vivir para su gloria. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Mientras ese no sea nuestro anhelo, va a ser muy difícil que con conocimiento, con mero conocimiento, lleguemos a esa experiencia. Tenemos que buscar esto, tenemos que buscar al Señor, ¿cierto? Tenemos que mirar dentro del santuario, hermano, donde está Cristo ahora, ver su gloria y tratar, ¿cierto?, con la ayuda de su Santo Espíritu, vivir para glorificarlo. Eso. Muchas gracias, hermano Hugo, por compartirnos esa reflexión. Hermanos, que es sumamente importante, porque mientras nosotros no nos hagamos estas preguntas, mientras nosotros simplemente nos quedemos en el recibir, en el oír, en el escuchar, sin anhelar algo más, hermanos, estamos en serio peligro en relación a nuestra vida eterna. Y por qué está sucediendo esto? Miren lo que dice la sierva del Señor en relación a la preparación. El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Y muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Aquí hay varios puntos que son muy claros, pero que quiero que vayamos reflexionando, hermanos, en ellos. ¿Usted ha pasado un momento de angustia grande? ¿En algún momento de su vida ha pasado una angustia tremenda? No una preocupación que lo asustó, una angustia. Yo le decía a mi hermana
cuando yo le mandé una noticia de que en Coihueco estaban las alertas de los incendios, que ella vive cerca de Coihueco. Y entonces ella me contaba de que una familia de su iglesia tuvo que salir arrancando por los incendios, tuvo que dejar su casita ahí botada y salir arrancando. Entonces yo le comentaba a mi hermana que a mí esas cosas me, me dejan mal. No el hecho de, no el hecho de la pérdida material de la casa, sino el pensar en padres, madres con hijos pequeños que tengan que vivir una experiencia de ese tipo. Yo no sé si usted recuerda, acá somos, a ver, sí, estamos casi puros de Chile hoy día. Mi hermano Godfrey nomás en Venezuela. Pero cuando fue el terremoto, ¿se recuerda el terremoto del 2010? ¿Se recuerda cuando, bueno, no sé cómo lo vivieron en otras ciudades de Chile, pero cuando acá pasaban los bomberos anunciando que venía un tsunami que había que desalojar todo? ¿Se recuerda esos momentos de angustia? De que tratar de tomar a los hijos pequeños. Nosotros teníamos a la Cata, tendría, no sé cuánto, un par de años. La Sara era guagüita y la Cami era un poquito más grande. Tratar de arrancar sin tener los medios, eh, desesperados, tratar de subir en el bus de un vecino, que lo que hizo es llenar su bus y tratar de salir rápido. La salida aquí para evacuar era muy angosta, uno miraba por la ventana y veía a la gente, abuelitos en pijamas con frazadas, mamá con hijos en brazos, coche. Se llegaba acá a la salida de la carretera, los que son de aquí de San Pedro, que somos varios acá, estaba todo colapsado y era una desesperación, una angustia tremenda. Nos ha tocado vivir momentos difíciles, angustiantes, pero la sierva del Señor nos dice que el tiempo de angustia que viene, como dice la Escritura, Daniel 12, es un tiempo de angustia que cual nunca fue desde que hubo gente. O sea, hermanos, lo que se viene para el pueblo de Dios es algo que nosotros no es comparable a las angustias que nos ha tocado experimentar. No se compara a este mega terremoto con tsunami, donde tuvimos que escapar como estábamos y vivir a saltos durante semanas. No se compara a eso, a ese miedo, a esa incertidumbre. Y dice que este tiempo de angustia se va a iniciar pronto. Y eso no es lo terrible de la cita. Lo terrible de la cita viene ahora. Para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Eso es lo terrible de la cita. Necesitamos una experiencia que hoy por hoy nosotros no tenemos. Y lo más terrible es que no la tenemos no porque no podamos conseguirla, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su gracia, a otorgarnos su Santo Espíritu, a que los ángeles nos animen, nos impulsen. No, dice que no estamos en condiciones de experimentarla hoy, esta experiencia, debido a nuestra propia indolencia. Qué fuerte esta cita, qué fuerte esta cita. Lo que decía el hermano Fernando hace un rato atrás, ¿cuántos años en la iglesia? Pero no nos va a servir de nada. Si como leímos al comienzo, no nos lleva a una experiencia real con Cristo. Y una experiencia real con Cristo es como leíamos delante, una experiencia que nos permita
transformación de nuestra vida, una experiencia de vencer nuestras debilidades, una experiencia de entrega total a Cristo. Por eso, ¿cómo se logra? ¿Cómo logro yo desarrollar una conducta? ¿Cómo logro yo desarrollar una habilidad, un hábito? Los pensamientos se vuelven acciones, las acciones se vuelven hábitos y los hábitos forman el carácter. Pero hay un proceso completo de constancia, de repetición, de perseverar, de desearlo, de anhelarlo. Hay cosas que nosotros en la vida común eh, somos constantes, nos esforzamos, tratamos de desarrollar. Sabemos que se necesita, ¿cierto? Una constancia, pero ¿por qué cuando está en juego nuestra vida eterna? ¿Por qué cuando se nos dice que necesitamos una experiencia que hoy no la tenemos, ese mismo esfuerzo, esa misma dedicación, ese mismo trasnoche, esas mismas horas extensas que ocupamos para otras cosas, no son parte de nuestra vivencia? No es porque Dios no quiera darnos su espíritu. Dice que un padre está dispuesto a darle buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere darnos su espíritu? Dice el Señor que si un rey que no respeta a Dios, un juez, perdón, un juez injusto que no respeta a Dios ni a personas, es capaz de hacerle justicia a una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto? Pero ¿cuál es el problema? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es nuestra indolencia lo que nos separa de esta preparación. Esa es nuestra realidad. Si no estamos venciendo día a día, si no estamos desarrollando el carácter de Cristo, si estamos luchando con algo y no podemos vencer, no es porque Dios no esté dispuesto a darnos el poder para vencer, no es porque Dios no esté dispuesto a darnos su Espíritu Santo para animarnos, para conducirnos, para guiarnos. Es por nuestras propias decisiones indolentes. Hermano Fernando. Ay, sí, perdón. Ah, me acordaba de varias cosas. A ver, yo ando un poquito, no sé si se nota, pero tengo un poco de congoja por estos temas. Para mí me cuesta hablar porque la Escritura dice que Dios no entristece en vano, parafraseando un poco. Y pensaba mientras usted hablaba, querido hermano, que en lo personal, como individuo, debemos tener nuestro propio tiempo de angustia personal, antes que se desate el gran tiempo de angustia. Y votar todo, 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 todo. Lo que quiero decir en el fondo que yo estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de mí. Me agoté. Yo quiero que Cristo nazca en mí. El primero escrito dice que pasó la siega, sí, se pasó el verano y nos fuimos salvos. Y ella dice, añade el comentario inspirado, dice, y ve un grupo de personas que dice que estamos perdidos para siempre. Y eso me llena de temor. Yo no me quiero perder. No me quiero perder. Yo quiero conocer al Señor. Y puede sonar egoísta, y el Señor sabe, porque somos egoístas por naturaleza.
Pero yo quiero conocer esas maravillas que tiene para mí, para cada uno de los que estamos acá. Estar en su propia presencia, poner como Juan, quizá el discípulo amado, mi cabeza en el pecho de Jesús. Que me diga que todo va a estar bien, a pesar de que todo lo me indica que está mal. Yo anhelo, como decía mi intervención anterior, que Cristo nazca en mí y yo quiero amarlo de verdad. Estoy cansado de mí, no me quiero perder, hermano. Y ruego para que también me consideren en sus oraciones. Para mí es difícil también, como imagino que para cada uno de ustedes. Pero me sigo aferrando con mi poca fe al manto de justicia de Cristo, para que de él salga virtud hacia mi persona y pueda estar en pie ante el trono de su gracia. Yo anhelo mucho esas cosas y ahora ha sido resurgido nuevamente este tema en mi corazón. No hay lo inherente en nuestro. Dios pone esa inquietud y bendito sea su nombre. Le agradezco, pero yo anhelo eso de verdad. Yo quiero saber qué en mi carne, qué es amar al Señor. A punto tal que como los discípulos entregaron su vida, como nuestro hermano Pablo, sí, porque eran nuestros hermanos, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. Por lo tanto, me tiene el Señor la corona y puso su cabeza y para la gloria del Señor fue sacrificado, fue muerto. Yo quiero ver a mis hermanos mártires del Señor, preguntarle a ellos esas cosas y ser un hombre íntegro, un hombre de palabra, que como Moisés, que al final, que aunque mi vida no valga nada, lo más importante al final de la historia de cada ser humano, tomando el ejemplo de Moisés, que el carácter de Dios sea reivindicado, que no su nombre sea blasfemado nunca, ni por mi testimonio ni por palabra. Anhelo mucho esas cosas y espero, y estoy seguro que Dios toma nota de cada lágrima que se derrama, ¿cierto? Y ahora me acuerdo una cita de Elena White, dice que cuando uno pide ayuda a Dios, Dios mueve todo el cielo. Palabra de vida, gran maestro, no me acuerdo en qué lado dice. Un pequeño bramido, él lo escucha y pone en acción todo el cielo. Y eso es lo que yo anhelo. Anhelo ser limpio, dice, de verdad, para poder ayudar a otros, a amar al Señor, a mi prójimo, porque se pierde. Y decir como los apóstoles, en esto consiste el amor verdadero. Este es el verdadero amor. Y debemos experimentarlo y sufrir las consecuencias, porque somos bienaventurados cuando somos vituperiados, injuriados por causa de Cristo. Así que espero y confío en el Señor que así será. Y como dice usted, hermano querido, cada día yo doblego mi corazón y mis rodillas ante el Señor, así va a ser. Y espero que así sea hasta la redención final. Y si por X motivo no nos vemos, nos encontraremos en el árbol de la vida y nos daremos el abrazo. Y quizás será nuestra última lágrima que el Señor pueda secar, ¿cierto? Y predicar el Evangelio, porque yo quiero vivir del Evangelio, ser un hombre poderoso en la palabra del Señor, como los reformadores, que para mí fue algo maravilloso. Los reformadores, nuestros pioneros, son inspiración para mí, porque como Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Ellos imitaban a Cristo, imitaban a Pablo en ese sentido. Eso, hermanos, no tengo ahora nada más que agregar. Gracias por escucharme. Muchas gracias, hermanos, por compartirnos ese sentir que de verdad que nos contagia ese deseo, ese anhelo y esa angustia, como decía usted, tristeza que Dios provoca en el corazón para que nosotros realmente podamos discernir nuestra necesidad. A veces, ¿cierto? No vemos esto, no vemos nuestra real necesidad delante de los ojos de Dios. Bueno, y esa es la condición
de la iglesia de la Odisea, ¿no? Que creemos que con nuestra experiencia es suficiente, que somos ricos, no tenemos necesidad de nada, pero como dice la sierva del Señor, ahí tenemos una experiencia que vivir que por nuestra condición indolente no la logramos desarrollar. Ahora, nos dice más la sierva del Señor en relación a esto. Vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. ¿Qué es lo que nos está, usando este mismo término, eh, encantando? ¿Qué es lo que tiene nuestros sentidos, hermanos, capturados? ¿Qué es lo que nos tiene, entre comillas, hipnotizados en este mundo, que nos ha hecho perder el sentido de cuán breve es el tiempo? Yo siempre, hermano, yo sé que se los he dicho miles de veces, pero a mí, si hay un tema, una predicación que me hace tanto sentido, es ese sermón del pastor Ocaranza que yo siempre les menciono. Y él dice, no vale la pena hipotecar 70 años de vida en esta tierra cuando el Señor nos ofrece vida eterna. Cuando Él nos dice que necesitamos orar, que nos esforcemos, hermanos, por orar. Y que si es necesario que oremos de pie porque estamos tan cansados que si nos arrodillamos o nos sentamos a orar nos vamos a quedar dormidos. Que oremos de pie. Hermanos, es una realidad. Ese sermón es tan descriptivo de nuestra vida. Tenemos toda la información correcta. El problema es nuestro desarrollo de la comunión. Por eso vivimos vidas vacías, porque hay un quiebre ahí. Y el Señor lo que quiere hacer en este tiempo de gracia es restaurar esa imagen en nosotros. Pero ¿qué necesita? Necesita que le demos tiempo para tener comunión con Él. Pero como dice aquí esta cita, ¿cierto? Hay algo que nos tiene encantados. Cada uno sabe, cada uno conoce su propia realidad. Incluso es más, puede ser que hasta el mismo deseo de conocer más profundamente temas bíblicos sea lo que nos tiene encantados y no nos permita tener una experiencia personal con Cristo. Miren qué paradójico. Puede ser que el querer, digamos así, trabajar por la iglesia, trabajar por el Señor, sea lo que nos tiene separados de una experiencia real con Cristo. Es necesario despertar al pueblo, dice la sierva del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 2, de los peligros del tiempo actual. Pero ¿cuál es el problema? Los centinelas están durmiendo. Hay una cita que es muy parecida a esta, que habla, ¿cierto?, de que los mensajes de ahora, ¿cierto?, que no van a despertar a la iglesia porque tanto la iglesia está durmiendo como los predicadores están en la misma condición. Entonces, hermano, necesitamos preparar un pueblo para el encuentro con su Señor. Necesitamos nosotros prepararnos para el encuentro con Dios.
Pero esa preparación y ese encuentro con Dios tiene que ser día a día, tiene que ser cada instante. Yo recuerdo una situación particular que me angustiaba mucho. Y en esos días que estaba experimentando eso, esa incertidumbre de esa situación, bueno, yo me encerraba a ratos en la pieza y me iba a orar. Y estaba un rato, una hora, 2 horas, y nuevamente, hermanos, no soportaba estar allí eh, haciendo otras cosas y volvía a la pieza y volvía a rodearme a orar y yo le clamaba al Señor, por favor, Señor. Pero era una angustia terrible. Yo les digo, yo lloraba orando por esa situación, porque para mí era muy angustiante. Pero ¿qué pasó? Enfrenté la situación, no era tan angustiante como yo pensaba, era más simple, pero no he seguido orando de la misma manera, por la misma situación, porque como me di cuenta que no era tan complejo como yo pensaba, como me di cuenta que el Señor había obrado de tal manera que eso eh, menguó su intensidad, yo digo, ¿por qué? Y del mismo modo nos pasa con la vida espiritual en relación a nuestra preparación para la crisis. Estamos viviendo una experiencia, hermanos, que es necesario que despertemos a esto. Cuyos testimonios, dice, hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagamos para la prueba que nos espera. Tenemos el celo intenso, la piedad, la devoción que nos capacitarán para subsistir cuando hayamos de hacer frente a la oposición. Si alguna vez, dice ella, Dios habló por mí, llegará el tiempo cuando seamos llevados ante concilios. Se criticará severamente todo punto de verdad que sostenemos. El tiempo que tan pródigamente desperdiciamos ahora, debiéramos dedicarlo al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Hay imágenes que vienen a mi mente, hermanos, cuando pienso en esto. Imágenes que hemos visto en televisión. Quizás uno se acuerda cuando hubo este alzamiento, ¿cierto?, social acá en Chile y las iglesias se quemaban. Y yo recuerdo un grupo de creyentes, no me recuerdo de qué iglesia era, si era católica o algo así, trataron de detener estas cosas. Y la turba se le vino encima. Y no les interesó si habían niños, si no habían niños, si habían ancianos, a pedradas, a golpes. Yo pensaba, ¿cómo, cómo iremos a enfrentar nosotros cuando eso sea, de acuerdo a lo que se describe, tengamos que enfrentar nosotros? ¿Estará preparado nuestro corazón? ¿Estará preparada nuestra fe? ¿Será que nosotros estamos eh, preparándonos individualmente para el conflicto que tenemos a las puertas? Y esto es complejo. Yo sé que para los que tenemos hijos se hace más complejo, ¿no? Estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis. Y esto no se trata, hermanos, de generar temor, de generar miedo. Esto no se trata de mostrar lo oscuro que se viene y no. Esto se trata de tomar conciencia, de apelar a la fría razón, a la reflexión interna. ¿Estoy haciendo lo que necesito hacer?
¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Vi que muchos, dice Primeros Escritos, descuidaban la preparación necesaria esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir así en su presencia. ¿O cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir en la vista de un Dios santo. Y aquí nos recuerda, el libro nos recordaba, ¿cierto? Mateo 25, el de la parábola de las vírgenes. Y nos decía que todas estaban en la misma condición y que esta virgen representa a la iglesia. Y que las cinco vírgenes insensatas no eran hipócritas, anhelaban encontrarse con el novio, lo esperaron, pero la diferencia fue en la preparación. Todos los que estamos aquí, hermanos, anhelamos encontrarnos con Cristo. Todos los que estamos aquí anhelamos la vida eterna. Pero ¿cuánto hay en nuestra experiencia de entregar nuestra mente a Cristo? Descansar en sus promesas, creer que Él por su propia justicia puede vestirnos con vestiduras blancas, que Él puede transformar nuestro corazón, que con eso que luchamos el Señor lo puede quitar de nuestra vida, que Él puede hacer una transformación plena, total y permanente en nuestra vida si nosotros cedemos a los encantos incomparables de la cruz de Cristo, si nosotros no nos resistimos más a ese amor que nos llama constantemente. Hermana, yo compartía hoy día en, en WhatsApp, si no me equivoco, una cita que me encanta, que habla acerca de algo tan importante. Eh, Dice esta cita lo siguiente, está en la Radio Majeral del 23 de diciembre de 1890 y dice, el fin está cerca, no tenemos ni un momento que perder. Del pueblo de Dios ha de emanar luz que emita rayos claros, distintos, que presenten a Jesús ante las iglesias y ante el mundo. Dios concederá luz adicional y se recuperarán verdades antiguas que serán repuestas en el armazón de la verdad y donde quiera que vayan los obreros triunfarán. Y esta cita termina diciendo algo maravilloso. Habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá todos los demás. Cristo, justicia nuestra. Hermanos, cuán importante es este tema, cuán importante es imbuirnos de este tema maravilloso, que es el mensaje de la justicia de Cristo. Ese es el tema que tiene que absorber nuestra mente, nuestro corazón. Ese es el tema eh, que Dios ha dado para que ilumine toda la tierra con su gloria. El otro día hablaba con alguien y me decía, sí, pero el santuario es el centro de nuestra teología. Sí, pero el santuario ¿de qué habla? Si el santuario no es una tienda con muebles, el santuario habla de la justicia de Cristo. Y es a través de esa justicia de Cristo como nosotros podemos sentir confianza. Como decía la lección de escuela sabática, ¿cierto? Miré al santuario y ahí encontré la explicación a todo. Ahí pude descansar, ahí comprendí, sentir seguridad, pero seguir sintiendo
mi indignidad, que me hace depender día a día de Cristo. Hermano Nelson y luego Valeria. Muy buenas noches. Hay aspectos importantes que usted ha tocado en este momento. Eh, eh, Hay una responsabilidad enorme para nosotros como padres en este momento actual. eh, y de repente uno empieza a pensar eh, el testimonio que tenemos que dar nosotros en nuestra familia. Creo que es mayor aún que el que tenemos que dar afuera. Eh, lo he escuchado, lo he leído en el último tiempo, hace bastante tiempo, que Satanás hace muchos años es- está atacando la parte más importante que Dios instauró en el Edén, que es la familia. Creo que la mejor forma de poder eh, vencer este enemigo que es Satanás, con la ayuda de Cristo, es fortaleciendo a nuestra familia. No solamente, también primero la parte individual, pero después vienen las responsabilidades que tenemos como padres también. Entonces, la mejor forma, lo estaba buscando un texto recién aquí, que, que ahora es el último libro que estamos leyendo con mi esposa, habla sobre eso, sobre el culto, la importancia del culto matutino y vespertino. Uno va viendo cómo va fortaleciendo tu familia, tu vida espiritual personal. Es la mejor forma de poder proteger a tus hijos y a ti en el día a día. En el libro Consejos para la Iglesia, en la página 270, la hermana Elena nos habla sobre esto, nos dice, padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Será únicamente obteniendo la ayuda constante de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos, que es lo que hemos hablado hasta este momento, que cómo vencemos ese yo, es cómo vencemos esa parte interior que nos hace que todo el mundo y toda la sociedad y todos los medios de comunicación te impulsan a alabar ese yo, a alabar a ti mismo. Y nos sigue diciendo la hermana Elena, si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo. Abundan la inmoralidad. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones, el hombre va donde lo lleva el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Sin embargo, nos dice, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle. Muchos se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. No puede allegarse confiadamente al trono de la gracia levantando manos santas sin ira ni contienda. No están en comunión viva con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza. La idea de la oración no es esencial. Es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de sabiduría, fuerza, dicha y paz. Jesús oró a su Padre con gran clamor y lágrimas.
Pablo exhortó a los creyentes a orar sin cesar y a hacer conocer sus necesidades por peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Santiago nos dice, orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Mediante oraciones ser sinceras y fervientes, los padres deberían alzar como una valla alrededor de sus hijos. Deberían orar con fe implícita para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles los preserven a ellos y a sus hijos de la potencia cruel de Satanás. Entonces vemos que el culto matutino es algo tan importante en nuestras vidas y que también fortalece nuestra vida espiritual y fortalece cada uno de los aspectos que hemos estado estudiando hasta este momento. Eh, y además nos sigue diciendo la hermana, en cada familia debería haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. ¿No conviene a los padres reunir en derredor suyo a los hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día? ¿No es propio también cuando llega el anochecer que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina? Y el otro párrafo nos dice, cada mañana consagrados a Dios con vuestros hijos, no, no contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esa aceptación exija que renunciéis a proyectos por largo tiempo acariciados. Así vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso yo creo que es primordial en nuestra vida. Eh, el tema del culto familiar, además del culto individual, eh, es la parte que más nos cuesta, yo creo, juntar a la familia completa. No creo que no es fácil, pero creo que es la parte que está atacando Satanás en nuestra sociedad. El tema de las leyes del matrimonio igualitario, por ejemplo, la adopción de niños en este tipo de matrimonios, el tema del feminismo, son todos aspectos que atacan al núcleo familiar. Y es la forma que Satanás lo está haciendo en este momento, que nos está apartando de este camino. Se disuelven los matrimonios, también es lo mismo que está, lo mismo pasa. Y eso es porque nosotros nos hemos apartado de los caminos del Señor. Eso. Muchas gracias, hermano. Y, Sí, sí. y eso en general, yo también escuchaba al principio el tema de, creo que el tema de lo que estamos estudiando como grupo, para mí ha sido una tremenda bendición. De verdad que lo comentamos más de alguna vez con mi esposa. Eh, el año pasado nosotros, el tiempo que conocimos muchas personas, nunca nos habíamos juntado, andábamos en la iglesia, nos sentíamos como bichos raros con las cosas que estábamos estudiando, de verdad, en la iglesia que estábamos participando. eh, Como que de repente opinábamos sobre los temas de la lección de escuela sabática y veíamos que, pucha, como que estábamos en otra sintonía y nos sentíamos como bichos raros. Eh, y llegó el momento, eh, el día que venía el pastor Borg a Chile y dijimos, pucha, hagamos el esfuerzo de ir y asistir a esta actividad
eh, y lo pusimos en las manos de Dios. Le dijimos, Señor, si tú quieres que vamos a escuchar estas predicaciones, que por mucho tiempo nosotros lo habíamos escuchado en internet en general, eh, los momentos que se dieron, las predicaciones, los temas, el ambiente que había, de verdad yo lo conversé con ella, la gente que conocimos, a ustedes los conocimos en esa ocasión, y era como, pucha, no estábamos tan locos, entonces también hay gente que está como en la misma sintonía que nosotros, que está buscando ese alimento que necesitamos y que estamos viendo en la literatura adventista, en el Espíritu Profecía, en la Biblia, que no se está estudiando. Y el que lo presenta desde el púlpito, ya mejor tratemos de que venga más a predicar más alejado el tiempo, o si es muy fuerte lo que habló, mejor que no predique más. Entonces, fue un momento, una tremenda bendición, que en ese momento no, nos conocimos muchas personas que están en la misma sintonía. Entonces dijimos ya, entonces no somos los únicos. Entonces agradecemos a Dios por eso, y agradecemos por haberlos conocido a ustedes como familia, eh, porque, porque también podemos participar de estas actividades, de estos temas de enriquecimiento espiritual, y que también nos llevan a pensar que, para mí personalmente, también es una de las cosas, yo creo que de las principales que he aprendido, que, que también lo conversé con mi mamá en algún momento hace poco, antes de venirnos de Villarrica acá a Santiago. Yo le decía, pucha, mi mamá también lleva muchos años en la iglesia, yo le decía, mientras más busco estudiar, además de la Biblia, estudiar los temas del Espíritu Profecía, veo más cosas en nuestra iglesia que se están alejando, que está sucediendo lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que también empezaron a introducir costumbres, aspectos culturales, tradiciones a la iglesia, a las enseñanzas que tenían en ese tiempo. Y lo mismo nos está pasando como pueblo adventista en este momento. Pero lo que he aprendido en este tiempo con ustedes, que finalmente yo no tengo por qué llamar o venir a discutir el tema o a reclamar, si finalmente es una decisión personal, que no tengo por qué atacar, no es la forma eh, yo debo presentar la verdad, sí, pero no es mi responsabilidad ponerme a atacar a aquellos dirigentes o a la iglesia en general que, que no están dando un buen testimonio. Entonces, eso de a poquito a mí me costó al principio entenderlo, y de a poco lo he ido más digiriendo, y, y lo asocio también con, con aspectos que también lo he estudiado, y que nos dicen que aquellas personas que leen y que estudian, y que les duelen estas situaciones, también, también es una forma de ver estas situaciones que nos están pasando en la iglesia, pero no atacar. Esa es la cosa. Pero uno, como cuando empieza a conocer más a Dios y se da cuenta que están atacando o están rebajando sus normas, también le duele. Y uno dice, Dios tiene una paciencia impresionante con nosotros, la misericordia, de verdad, uno dice, son nuevas cada mañana, porque uno piensa, pucha,
en el tiempo del pueblo de Israel, alguien cometía o entraba con fuego extraño al santuario, moría de inmediato. Y uno dice, uy, eh, es increíble la misericordia de Dios. Eh, para uno también, y se mira hacia atrás, las situaciones que ha pasado, creo que no, uno también tiene que pensar y ver, pucha, ese hermano, tengo que orar por el hermano, tengo que orar por ese pastor que no está predicando las cosas como corresponde. Si bien de manera personal lo puedo conversar con él, pero más allá no nos corresponde seguir atacando. Entonces, eso en síntesis es lo que puedo opinar en este momento. Y agradezco a Dios por estos momentos. Eso. Muchas gracias, hermano Nelson, por traernos a la memoria eso, porque yo creo que hay muchos que en un momento hemos tenido esa percepción de, ¿será que soy yo el que está equivocado totalmente en mi comprensión de lo que la Biblia y la Escritura Profecía nos enseñan? Pero cuando encontramos que hay muchas otras personas que han recibido la palabra de Dios, la escritura inspirada de Ellen G. White, de la misma manera, es hermoso. Y yo creo que los que estuvimos en ese encuentro de las conferencias del Pastor Bohr, y yo tengo muy metido aquí en la cabecita cuando cantábamos el himno Lema, que yo creo que a mi hijo chico, que le gusta mucho ese canto, ese himno, yo creo que ahí le impresionó escucharlo ahí, más de 400 personas cantando atardece en el mundo. Pero el pueblo que Dios, a su Dios conoce se esforzará. Era maravilloso esa instancia. Y debemos seguir perseverando en estas cosas. Hermana Valeria, hermanita Valeria, hermanita querida. Buenas noches, hermanos. No, yo solo quería contarles, eh, no sé si decir una experiencia, pero el día jueves, bueno, hace un tiempo, unos días, tú me pediste tomar una meditación el día jueves. ¿Qué pasó? Y saben que estudiando el versículo que correspondía a esa meditación, que era el versículo de Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, ¿cierto? Si no está sujeto a la vida, así tampoco ustedes o nosotros. Cuando yo me puse a estudiarlo y con respecto a todo lo que están hablando, que encuentro que es maravilloso lo que ustedes están diciendo y las citas que han leído, decía permanecer en mí el versículo. Y me puse a pensar cómo podía ser la reflexión, que tenemos que permanecer en Cristo, qué significa permanecer en Cristo, y todo eso yo lo sé por teoría, ¿me entiendes? Si tú me preguntas qué es permanecer en Cristo, yo lo puedo decir, y ustedes también lo pueden decir, pero yo decía, Señor, tiene que haber algo más en estos versículos. Y me puse a estudiar el capítulo anterior, y luego me puse a pensar en qué circunstancia Jesús dijo esas palabras. Me fui al deseado de toda la gente y me puse a escudriñar, a leer. Y saben que fue maravilloso descubrir cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ama el Señor, cómo el Señor, yo le decía ese día jueves, cómo el Señor, en los momentos más terribles de su vida, porque iba a ser entregado, Él se toma el tiempo y con todo el amor que sentía cierto Él por sus hijos, se pone a hacerle ese llamado a los discípulos. No se turbe vuestro corazón, le dicen, no se preocupen, no tengan miedo, no van a estar solos. Me voy, pero les dejaré el Consolador que va a estar con ustedes en todo momento. Permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden hacer. Y yo lo leía y lo volví a leer y yo les decía ese jueves, para mí era como un ruego. El Señor estaba rogando a sus discípulos y de la misma manera nos estaba rogando a nosotros, por favor, permanezcan en mí.
permanezcan en mí, yo lo he vivido. Si yo me hubiese separado de mi padre, no estaría aquí. Y saben que seguí el camino que Jesús siguió ahí hablando con sus discípulos y llegué al Getsemaní. Después que le dijo todas esas cosas a sus discípulos, se fue al Getsemaní a orar. Ustedes que son estudiosos, han leído todo eso, se fue a orar. Y lo que me sorprendió más al leer El deseado de todas las gentes es que decía que cuando Jesús estaba orando, le pidió a Dios en 3 oportunidades que, por favor, hiciera pasar esa copa de él. En 3 oportunidades se la pidió, dice la sierva del Señor. Y dice que en ese momento baja el ángel a su lado para fortalecerlo. Y me sorprendió, hermanos, me sorprendió leer, que a lo mejor lo había leído otras veces, pero unido al permanecer en mí, vi que el ángel bajó y le mostró los cielos abiertos, dice la sierva del Señor, y no le mostró el hermoso paraíso y cielo donde él vivía, no le dijo, mira, pronto vas a regresar acá, no lo fortaleció de esa manera. No le dijo, mira, te vas a sentar nuevamente con tu padre, lo vas a volver a abrazar, vas a estar en el trono, ten paciencia, espera un poco, falta poco. No le dijo eso. ¿Saben que dice que el ángel le habló de las almas que iban a ser salvas por lo que él iba a hacer en ese momento? Y como que mis ojos se abrieron y entendí por qué en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10, el Señor 10 veces usa esa palabra permanecer. Es un ruego, hermano. Nos está rogando que permanezcamos en Él. Nos está suplicando. ¿Por qué? Porque dice la sierva del Señor que el Señor se fortaleció al escuchar al ángel hablar de las almas que iban a ser salvas por su entrega. O sea que lo que el Señor quería, o sea, el propósito del Señor, su único pensamiento, lo único que desea es estar con nosotros, porque eso lo fortaleció en ese momento. No lo fortaleció otra cosa, lo fortaleció el que hablaran de las almas que iban a ser salvas, o sea, de ti y de mí. Y eso me dio tanto sentido. Él nos ruega que permanezcamos en Él, nos suplica. Lean Juan 15, vean todo ese episodio de la vida del Señor, en qué momento lo dice, cómo nos suplica. No tenemos que temer, no tenemos que temer a la prueba, no tenemos que temer a la dificultad. Tenemos que entender que somos tan valiosos para el Señor. Tenemos que entender que todo lo que Él hizo, cada segundo de su vida, fue pensando en nosotros. Tenemos que ser fuertes, hermanos, tener fortaleza de Él. Saben que después que el ángel se fue, no me acuerdo cuál fue la palabra que utiliza el espíritu de profecía, pero luego el Señor se levantó y la agonía siguió, dice, pero no la depresión ni la angustia. Y su rostro, que estaba desfigurado, cambió y se levantó y llegó Judas y lo tomaron prisionero, pero su rostro no era el mismo. Ya no sentía la angustia. ¿Por qué? Porque fue fortalecido al vernos a nosotros, al escuchar hablar de nosotros, de las almas que iban a ser salvas por su sacrificio. Pensemos en eso en cada momento que nos sintamos decaer, que nos sintamos débiles. Pensemos en eso, en que el Señor nos ama tanto, 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 que fuimos su fortaleza en su momento de mayor debilidad. Fuimos lo que lo hizo levantarse y decir, sí, vamos, no voy a dejar que mi hijo, que mi hija pase por esta angustia. Yo la voy a pasar por él, yo la voy a pasar por ella, porque pronto nos vamos a abrazar, pronto nos vamos a encontrar y mi gozo va a estar cumplido, va a estar completo. Eso fue no sé, abrió mi mente y mi corazón al estudiar esos versículos. Y cuando ahora leo ese, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer, que me lo sabía de memoria, cobró sentido, un sentido diferente, y eso quería compartir con ustedes, hermanos. El tiempo es breve, el Señor viene pronto y permanezcamos en Él, porque Él
hizo todo, todo, todo para poder eh, librarnos del pecado, librarnos de la culpa y para que volvamos a encontrarnos pronto, para poder estar a su lado, para poder vivir con Él para siempre. Y no son meras palabras, no son meras palabras, es una realidad, es lo que lo fortaleció en el momento de debilidad. Y eso me da fuerzas a mí y, y como decía el hermano, o sea, también quiero estar ahí con el Señor, también quiero ser salva. Y se roguemos para que el Señor nos fortalezca y cada día permanezcamos en Él, por difícil que sea. Recordémoslo a Él allí de rodillas, rogando por nosotros. Y eso nos va a dar fuerzas para avanzar. Eso quería decir. Gracias, Vale, por compartirnos esa reflexión. Hermano Godfrey, Sí, muchas gracias. Y feliz semana, disculpen que no prenda la cámara, pero eh, no- aquí de hecho donde estoy no hay electricidad, gracias a Dios hoy pude recargar datos para estar en el final de esta serie que, verdad, ha sido de gran bendición. Y eh, yo, no sé, me siento como cuando en ocasiones he orado con amigos y es como que al orar uno y después el otro, es como que el otro va complementando y es muy hermoso. Eh, y, y yo creo que como decía usted mismo, me parece lo mucho como entender el sentir de nuestro hermano, ese hermano que en medio de todas las circunstancias que vemos en el día a día son difíciles de procesar, ¿no? Y no sabría si decir que es egoísmo, tal vez como parte de nuestra humanidad, que pues, uno quisiera que viendo la maldad, viendo todas las cosas que acontecen, ¿no? Como que ya no más, como que todo esto se acabe, ¿no? Pero entonces, eh, a veces queda la pregunta, ¿no? Eh, que además de entender y pedir al Señor que transforme mi vida, ¿de qué forma estoy testificando a las personas que me rodean, ¿no? Para que Él pueda venir. Bueno, y no es que no pueda, no, pero es que Él quiere que de ser posible ninguno se pierda o que todos puedan escuchar. Entonces, y esto no es una crítica, yo de verdad, no entiendo el sentir de hermano porque no ha sido ni una ni dos, pero en momentos distintos que he sentido ese que porque esto no se acaba ya, que se acabe, que se acabe. Pero mm, eh, a veces me, me atreví a comentarlo porque pues ahí cuando la hermana hacía referencia a Jesús, ¿no? Y eh, esa, ese empujón final, como quien dijera, en medio de su humanidad que Dios le mostró, eh, pues revelándole, eh, eh, diría, diría Hebreos, el resultado que iba a tener su entrega, o sea, las implicaciones eternas que iba a tener y de pronto echar el resto, ¿no? Yo les cuento que pues aquí en Venezuela las cosas están un poco complejas por, por temas que ustedes ya conocen, pero que se extienden un poco más, pero el punto es que en un momento se han polarizado mucho las cosas a una posición o a la otra y, y hubo un punto en el que yo decía, no entiendo, no entiendo. O sea, no es que no entender, sino porque tanta polarización.
y más bien cayera en el debate, en la pelea, y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Tal? Eh, y a su vez también sucedía de que, me ha sucedido pues, y por eso incluso yo hasta hoy, de tanto llamado del Señor, pues yo dije, bueno, permíteme tener sabiduría y que no sean mis palabras sino las tuyas, Señor. Pero viendo a su vez que también me, me, me ha sucedido una cosa muy tremenda, y también más de una vez, que es como, no sé si usted le ha pasado, pero es que como cuando uno predica de este mensaje, es como que el enemigo dice, ah, sí, con que el Señor quiere liberarte del pecado, pan, y le da un toque técnico, pues ahí va uno y uno como que uno se siente frustrado porque uno dice, oye Señor, pero es que, o sea, ¿será que esto de verdad puede ser así si en mi vida pareciera como que imposible? Pero la Biblia no nos llama a dejarnos guiar por las experiencias, sino a darnos a su promesa. Y yo había optado por decir, no, bueno, yo lo que voy a estudiar hasta que lo comprenda, porque si no lo comprendo, si no lo vivo, ¿para qué predicarlo? ¿No? Y hoy alguien después se acercó y conversaba conmigo después del tema y me decía, este, hermano, lo que pasa es que si usted se centra como en querer ver los resultados, usted ya ahí está como que buscando tener, tener como que una seguridad de que lo está haciendo bien, que lo está haciendo perfecto. Pero la Biblia no dice que eso va a ser así. La Biblia dice que es el Señor el que le va a decir a usted al final, bien, buen siervo fiel, pero poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Enfóquese en Cristo, así como usted dice, y continúe, que va a ser el Señor quien le va a dar esa respuesta. Pero ya terminando este comentario y pensando en lo que mi hermano comentaba, que no por lo que escucho es una persona ya mayor, no sé exactamente cuántos años tiene, pero eh, a veces, y lo comentaba, es fuerte porque a pesar de que yo no vivo en una zona de campo, más que rural, yo a veces digo, Señor, ¿y cómo esto va a ser? Porque una de las citas que compartían en los días pasados dice que el mensaje no va a ser proclamado por los que están en la ciudad, sino por los que están fuera de ella. Y es duro porque uno dice, ay, y qué queda para uno, ¿no? Pero entonces a veces uno ve la contraparte, y le decía uno de los hermanos ayer, que quienes se van al campo se desentienden, o sea, se van por allá como que si se fueran para un monasterio y muy pocos tienen como, recuerdan ese llamado como de volver, predicar y a veces también volver a la ciudad tan deprimente que ahí es cuando uno dice, Señor, vuelve pronto, pero ah, Pedro no fue, eh, mm, primero no vio los milagros reflejados eh, que Jesús hizo utilizándole mientras estaba escondido en el aposento alto. Ni siquiera la conversión de los 3.000. Pedro, ni Pablo, ni ninguno de esos fieles hombres de Dios a los cuales nosotros pues anhelamos en cierta manera seguir su ejemplo,
este, eh, no, este, o sea, tuvieron un rol activo, este, y allí fue donde, pues, lo decía uno de los comentadores y algunos de los hermanos en varias de las reuniones, el que procure vivir piamente padecerá persecución, pero hay que seguir el camino que ellos siguieron. Ellos sí salieron a predicar, ellos visitaron a las personas, dedicaron tiempo a las personas. Hay que estudiar, pero a la vez hay que salir, hay que compartir y, y eh, es complicado porque entonces uno dice en qué momento uno a veces estudia, en qué momento uno hace, ¿no? Pero, eh, y no sé los contextos, a veces tengo un amigo venezolano que por lo menos se fue a Argentina y él decía que tú no entiendes, que los países son distintos, hay países que son fríos, donde, donde no hay un oído presto, pero yo creo que la Biblia no se equivoca y en Venezuela no siempre fue así, pero entre, entre más me dedico a hablar con las personas, a escucharlas, a seguir el método de Cristo, tal cual como está allí, que no hay método mejor que ese, yo me he dado cuenta que la gente está hambrienta y no de pan, sino de la palabra de Dios. Y, y eso decantará más si con la ayuda de Dios presentamos la verdad tal cual como Él la ha revelado, a que tengamos persecución y Él solo sabe quiénes habrán de ser mártires o quiénes no. Pero si nos enfocamos en Cristo, como decía la hermana del comentario anterior, no vamos a tener tanto tiempo para lamentarnos porque Jesús no ha venido aún, que lo hemos hecho, yo lo he hecho. Y no sé si lo vuelvo a hacer en el futuro porque soy un ser humano igual que aquí presente. Eh, pero mi- pues nos tocará mirar nuevamente al cielo y de alguna forma el Señor nos abrirá y nos revelará su misericordia, así como se la reveló a Esteban justo también antes de ser apedreado. Y si debemos de ser mártires, pues lo seremos. Y si el Señor sabe que no podemos soportar, nos llevará al descanso. Pero por su misericordia, si no quitamos nuestra mirada de Él, lo veremos volver en el reino, en las nubes de los cielos. Eso. Muchas gracias, hermano Godfrey, por compartirnos esa reflexión. Hermanos, ya vamos llegando al final de la serie, al final de este tema. Pero no quiero terminar sin antes leer algunas citas, hermanos, que nos mencionaban en relación de cómo nosotros podemos prepararnos, ¿no? Para la crisis que tenemos por delante. Y son métodos que ya conocemos, ¿no? Pero es importante leer estas citas. La primera nos hablaba, la primera, ¿cierto? La importancia de la escritura, que es algo central en lo que nosotros venimos haciendo a través de este grupo de estudio, de que cada uno de nosotros pueda volver a interesarse por el estudio sistemático de la escritura. Dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos: los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que puedan en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Hermanos, la importancia que debemos darle al estudio de la Biblia, no como un hábito, simplemente de algo que hay que cumplir, sino con el deseo de
¿cierto? Purificar nuestras almas mediante la obediencia a la verdad. La oración. Dice el conflicto de los siglos, de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y hasta los encerraban como una nube densa. Miren qué hermoso. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban en auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. La importancia de la comunión a través de la oración. Pero también otra forma de prepararnos para la crisis, hermanos, es la limpieza del pecado, la victoria sobre las debilidades. Si Jacob no hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, serían aniquilados. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Qué importante, hermanos, es tener la seguridad del perdón. No hay nada en nuestra vida, hermanos, que hayamos cometido. No hay ningún pecado tan terrible, no hay ninguna acción tan detestable a la vista humana que el Señor no esté dispuesto a perdonar, que el Señor no esté dispuesto a limpiar. Por eso es tan importante, hermanos, el entregar nuestro corazón a Dios, en confiar en su amor, confiar en su justicia. Los hombres, los seres humanos, muchas veces, la mayoría de las veces, si no todas, somos más duros en relación al pecado que nuestro mismo Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no perdonamos o muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero debemos confiar en el amor de Dios. Debemos confiar en la justicia de Cristo. Él vivió como uno de nosotros, por eso nos comprende. Y por eso nos recibe con tanto amor cuando vamos arrepentidos ante Él. Esta es la seguridad que podemos tener, hermanos. Si nos sentimos, como dice la sierva del Señor, el más grande de los pecadores, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. El Señor, ¿cierto?, espera que nosotros pensamos el mal. Y lo que hemos hablado durante esta sesión, con esto terminamos. Otra forma de prepararnos es una entrega completa a Dios. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona de un nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Mire qué hermoso. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Si entregamos nuestro corazón al Señor, si le buscamos de todo corazón,
Si nos humillamos delante de su presencia cada día, hermanos, el Señor nos asegura que los asaltos de Satanás no tendrán poder sobre nosotros, que Él va a derramar su espíritu sobre nosotros, y vamos a ser sellados y habremos hecho la preparación para esta crisis final. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos aliente, que el Señor nos anime a buscarle día a día, hermanos. Podamos entender el amor de Cristo por nosotros y su deseo de salvarnos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor nos anime a seguir perseverando. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a terminar esta serie. Y quiero dejarlos invitados para unas semanas más. Vamos a tener el próximo viernes y sábado una sesión del grupo de estudio nuevamente, pero en la siguiente semana, que es la de fin de mes, si no me equivoco, 28, 1 y 2, si no me equivoco, ese viernes y sábado estoy pensando en no tener grupo de estudio porque ese fin de semana va a ser el conversatorio que que va a desarrollar Musar y que creo que es un tema demasiado interesante para dividir, digamos, el grupo. Y entonces ese fin de semana del conversatorio no vamos a tener grupo de estudio. Les invito desde ya a que se inscriban para poder recibir, ¿cierto? El ebook, que va a estar bastante interesante. Va a ser transmitido por YouTube también, este conversatorio, pero así podemos participar de manera plena en esa instancia, que es un tema bien complejo, hermanos, sin duda que es bien complejo, porque hay muchas visiones en relación a la justificación por la fe. Entonces va a ser de gran ayuda. Y posterior a esa semana, posterior a la semana del conversatorio, que es a fin de este mes, el 7 si no me equivoco, 7 y 8 vamos a empezar una serie bien breve, y va a ser más larga, pero por lo del conversatorio va a ser un poco más corta. Vamos a tomar 4 temas, vamos a estar compartiendo 4 temas sobre las verdades del lugar santísimo. Y va a tratarse del santuario, va a ser un poco más amplio, pero vamos a enfocarnos solamente en los temas acerca del lugar santísimo y las verdades para este tiempo. Así que yo los dejo desde ya invitados, bueno, para la próxima semana, para el conversatorio de Musar y para la serie que vamos a hacer, o un microserie de 4 temas en relación a la verdad del lugar santísimo. Y para esa serie de santuario nos va a estar acompañando Alan Bornapé, ¿sí? Así es que los dejo desde ya invitados. Va a ser viernes y sábado como vamos a ir este año con el grupo de estudio. Así que vamos a orar, vamos a terminar y voy a pedirle al hermano Fernando, que por favor pueda despedirnos en oración. Ok, gracias, hermano. Bueno, antes de terminar, agregar algo para mí, en lo personal, este ha sido el mejor tema, porque uno puede abrirse en plena confianza con sus hermanos y creo que no deberíamos sentir vergüenza de aquello. Así que agradecido por la exposición y permitirse expresar también. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios y Padre que mora en la altura de los cielos, una vez más nos dirigimos a ti para darte la gracia, toda la honra y toda la gloria que te mereces desde ahora y para siempre. Sabemos que tu amor y tu misericordia son inagotables. En cada momento, en cada instante de nuestra vida, tú nos llamas y nos atraes hacia ti. Te rogamos de manera muy especial que el favor nos convenza, mi Dios, como está escrito, de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos comparecer ante tu presencia sin mancha ni ningún defecto. Permíteme, Dios, apropiarnos de la justicia de Cristo, para que podamos seguir avanzando en este camino de la santificación y poder llegar a la Canaán celestial. Te ruego de manera muy especial por cada expositor, Señor, por los papitos que tienen claramente hijitos, que tú les proveas de sabiduría e inteligencia para que los puedan dirigir y que ellos puedan ser receptivos al mensaje también, porque ellos también van a ayudar a terminar la obra. Ayúdalo, Señor, cuídalo, envía tus santos ángeles, Señor, para que disipen las tinieblas con sus alas. Permítenos, Señor, amarte cada día más, descubrirte a ti,
todas las cosas. Al final de nuestros días, Señor, ya que sea que pasemos de vida a vida, o que muramos, podamos decir que sé que en he confiado y sé que en he creído. Ayúdanos a apropiarnos de ti. Convéncenos, Señor, a guste nuestros corazones para que podamos ser receptivos a tu voz, podamos amanecer cada día contigo, presta a escuchar tu voz y podamos obedecerte como a ti te agrada. Perdona nuestras deficiencias de carácter, que son muchas. Hemos fallado irremediablemente, pero en nada se compara con tu infinita misericordia, que es uno de tus rasgos más característicos, más hermosos que yo he escuchado de este Cristo. Gracias, Miguel, porque tú eres nuestro Dios. No hay otro ni Israel más poderoso que tú mismo. Gracias por enviar a Cristo. Gracias, Señor, porque tú del Calvario derramaste tu amor eterno. Perdónanos, Señor, por el mal uso de tu don. Ayúdanos a aceptar a Cristo y a someter nuestra voluntad, Señor, nuestra mente y su poder al juicio de tu voluntad. Gracias, Miguel, por escucharnos. Prepáranos para hacer tu voluntad. Bendice cada hermano mío y gracias por el pecado que nos has regalado. En el nombre de Jesús te lo agradezco y te lo pido todo, buen Dios. Ujú. Muchas gracias, hermano Fernando. Hermano Hugo decía, el próximo no es fin de mes, sí, sí, sí. El próximo tenemos grupo, ya por si no se entendió. La próxima semana tenemos grupo normal. Luego de esa semana viene el conversatorio, que es fin de mes. Y a continuación, creo que 7 y 8 de marzo, empezamos con los 4 temas del santuario. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les dejamos invitados entonces para la próxima semana. En la semana, los que quieran unirse al grupo de oración a las 9 de la noche, también están cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga.